Hola, ¿qué tal amigos? Yo soy Cristina y en esta ocasión les voy a decir cómo preparar un riquísimo pozole verde. Hi, I am Cristina and I'm gonna tell you how to make a delicious green pozole. Vamos a empezar picando los chiles poblanos, una cebolla de tamaño pequeño, 2 dientes de ajo. Estos están algo grandes, así que si son más pequeños pueden usar 4 dientes de ajo. Dependiendo de qué tan verde lo quieran, ya saben que el chile poblano no pica, pero dependiendo de qué tan cargado el verde lo quieran, pueden usar 3 o pueden usar 4. Yo voy a usar 5 y tengo 1 kilo de carne de puerco. Este kilo de carne de puerco es con poca grasa. Hay gente que le gusta el sabor de la grasita, a mí en lo personal no me gusta. A mí me acostumbraron, mi abuela cocinaba con muy poca grasa, entonces no soy muy afecta a la comida grasosa, no me gusta y el día que como algo muy grasoso no me siento bien. Entonces, si no la consiguen desgrasada y hay que picarla y hay que quitarle la grasa. Cuando está todavía un poquito congelada es más fácil de manipular la grasa y es más fácil de retirarla cuando está todavía casi congelada. Entonces vamos a empezar picando esto. Tratando de ser cuidadosa al momento de picar los chiles, porque como yo no vivo en México ahora, por ahora no vivo en México, vivo en Alemania. Los chiles poblanos son muy difíciles de conseguir y cuando se consiguen, no son mexicanos. Estos, por ejemplo, que conseguí son holandeses y curiosamente estos sí están de buen tamaño. La vez pasada que conseguí eran como de este alto, más o menos del mismo ancho, pero como de este alto, estaban muy pequeños. Hubo algunos que estaban muy amargos, otros estaban de buen sabor, pero algunos estaban muy amargos. Entonces lo que estoy haciendo es que estoy picando con mucho cuidado los chiles porque los voy a desvenar, voy a conservar las semillas, las voy a secar y en febrero las voy a plantar porque no quiero estar batallando por conseguir chiles poblanos la próxima temporada de chiles en nogada. Los conseguí ya hasta como los últimos de septiembre, conseguí y por fin pude preparar chiles en nogada. Entonces, sí, como les digo, yo lo estoy haciendo así para poder conservar las semillas, pero se puede picar como sea. De todas maneras, esto se va a freír. Esto se va a freír hasta que la cebolla y el chile queden ya blanditos. Nada más se va a quedar así. En la olla de su preferencia van a poner un chorrito del aceite que ustedes usan para cocinar. A mí me gusta este. A veces, dependiendo de lo que esté preparando, uso este otro. Pero me gusta mucho más el de oliva. Vamos a poner un chorrito. Aquí es donde vamos a citronar la cebolla, el chile poblano y el ajo. Okay. Vamos a dejar que caliente bien y ahorita continuamos con lo demás. De lo que estaba picando conservé un poquito menos de la mitad de la cebolla porque esta la vamos a usar para el caldo. Así que ya estamos acá usando esto. Vamos a moverlo con los chiles poblanos, la cebolla y los dientes de ajo. Cuando ya esté bien blandita la cebolla, el ajo y los chiles, entonces vamos a retirar del fuego y lo que procede es que lo vamos a pasar a la licuadora. Una de las cosas que aprendí de hacer chorizo es que, por ejemplo, ahorita que estoy haciendo esto para el pozole, le estoy quitando la grasa y la conservo en una bolsita de esas Ziploc, la meto al congelador y la conservo para cuando hago chorizo, por si la carne que compré para el chorizo no traía mucha grasa. Esta la conservo yo para el chorizo porque el chorizo sí necesita estar grasosito para que quede mejor curada la carne y para que no se seque tanto, porque como eso se conserva en el refrigerador se puede secar. Entonces toda la grasa que le voy a quitar a esta, que no es mucha como pueden ver, la voy a conservar para cuando haga chorizo. Una vez que ya está picada la carne en cubitos, lo que vamos a hacer es ponerle un poquito de ajo en polvo
para una sazonadita. Y pimienta molida, pero necesito las dos manos para moler esta, entonces no me van a ver haciendo. Pero le voy a poner pimienta, le puse la sal, perdón, no es sal de ajo, es ajo molido. Y de aquí lo voy a pasar al sartén. Esto lo piqué mientras estaba sofriendo lo del chile verde. Ya quedó y lo voy a meter a la licuadora. Es hora de moler. Voy a tratar de bloquear el micrófono para que no se escuche tanto el ruido de la licuadora. Este es el chile, la cebolla y el ajo. Tiene un poquito de agua. ¿Cuánta agua? La necesaria nada más. Es muy poquita, nada más la necesaria para que la licuadora se pueda mover bien al prenderla, ¿ok? Como se puede ver, va a necesitar un poquito más de agua. Se le pone un chorrito nada más. Es para que se pueda mover bien, que alcance a moler suficiente todo. Y ya quedó listo. Esto lo vamos a agregar a la olla donde estamos guisando la carne. Aquí tenemos la carne. Puse un poquito de aceite. Esta es la misma olla en donde citroné la cebolla, el ajo y el chile. Le puse un poquito de aceite, aparte del que le quedó de los chiles. Y ya puse aquí la carne de puerco para guisarla. Como ustedes vieron, ya le había puesto el ajo molido y le puse también pimienta molida, el molido fresco. Esto lo voy a guisar. Cuando empiece a sellarse la carne, en cuanto empiece toda la carne a quedar ya selladita, le voy a poner la salsa verde que hice en la licuadora. La carne ya quedó muy selladita y como pueden ver ya está empezando a soltar sus jugos. Entonces este es el momento perfecto para ponerle la salsa verde que hice en la licuadora. Hay gente que acostumbra a ponerla así directo, yo la pongo con un sedazo, pero también se vale ponérsela así nada más, que quede con todo y el bagazo. Yo prefiero ponerla de este modo, pero también se puede. Picosita rica, no está picosa. Y está bien rico. Entonces con esto vamos a terminar de guisar la carne antes de proceder a agregarle el pozole, o sea, el maíz. Así es como se ve ya la carne. Todo ese caldo que se ve, todo este caldo que se ve es el jugo que ha soltado la carne más la salsita verde. No le he agregado nada de agua. Voy a esperar solamente 2 minutos y le voy a empezar a agregar el maíz. Aquí tengo el bagazo que me quedó de la salsa en el colador. ¿Qué voy a hacer con eso? No lo voy a desperdiciar. Esto lo voy a usar para preparar guacamole. Este mismo bagazo lo voy a volver a poner en la licuadora, le voy a agregar aguacate y va a quedar un guacamole muy rico. Ese es un tip extra. No voy a usar el guacamole para esta ocasión, para este platillo, pero es un tip de algo que yo hago con el bagazo de la salsa verde y luego le agrego aguacate. Ya le agregué el pozole. Aquí está mi esposo. That's why are you listening to him. Por eso escucharon a alguien hablar en inglés. Él no habla español.
I speak some Spanish. Ah, yeah, right. No, we don't say that. Oops. Pero le encanta la comida mexicana. Bueno, ya le agregué el maíz. Aquí no consigo de otro más que de lata y son latas chiquitas. Entonces, esto es lo que le puse. Yo le puse 4 latitas de estas. Como viene en salmuera, lo que hago es que le escurro todo el líquido que trae y lo enjuago y luego ya se lo agrego aquí, porque si se lo pusiera así, pues es salmuera, es mucho conservador y además es mucha sal, quedaría muy salado. Lo que voy a hacer es que le voy a agregar una cuchara sopera de sal. Ya si ustedes lo quieren más salado, yo siempre recomiendo que quede con poca sal y que ya si alguien quiere pues le agregue más, pero yo le voy a poner una cucharada sopera. Recuerden que es 1 kilo de carne de puerco, son 4 latitas chiquitas de maíz. Y al final, cuando esto ya esté hirviendo, le voy a agregar una pechuga de pollo y ya nada más se va a esperar a que se cosa el pollo para que esté completamente listo. ¿Por qué? Porque a mí me gusta hacerlo con las dos carnes, con puerco y con pollo. Hay gente que prefiere solo el pollo, pueden sustituir el puerco por puro pollo, o pueden dejar el puro puerco, o pueden dejar las dos, como lo hago yo. Entonces esta es la forma en que a mí me gusta. Yo lo prefiero siempre con poca sal y ya lo probé y está delicioso. Le agregué el pollo cortado en pedazos más o menos de ese tamaño. Cuando ya había empezado a hervir el resto del pozole. Y le agregué un pedazo de cebolla sin picar, junto con 2 hojitas de laurel. Aquí se ve la cebolla, se ve el laurel. Y lo voy a dejar hasta que se cueza bien la pechuga de pollo. Es pechuga, le pueden ponerlo en la parte del pollo que ustedes quieran. A mí me gusta más con pechuga porque el muslo y la pierna saben muy fuerte y van a esconder el sabor del puerco, que es muy rico. Entonces yo por eso le pongo pechuga mejor, para que no me mate el sabor del puerco y sepan los dos tipos de carne. Y prácticamente ya está listo, ya nada más es desinfectar y picar los rábanos y el repollo. Hay gente que le pone aguacate, yo prefiero tener el guacamole aparte con los totopos y así ya lo comemos. Hay gente que le pone aguacate encima, yo le pongo nada más repollo, rabanitos, uso los totopos y orégano y juguito de limón al gusto para cada quien. Y ya prácticamente está listo. Y como ya está listo, ya lo vamos a empezar a servir. Aquí tengo plato. Fijan, tiene ahí el pollo que quedó muy bien cocido. Ay, se está empañando el lente. Así es como se ve. Ya nada más es que cada uno de los comensales le agregue su verdura, limón, orégano. Esto tiene orégano, se coció con un poco de orégano, pero hay gente que le gusta, a mí me gusta ponerle más. Y buen provecho, espero que les guste.